Hoy les vengo a contar sobre una filosofía de vida que cambió mi vida. Esta filosofía de vida se llama Wabi Sabi, la belleza de la imperfección, así se le traduce al español. Es una sabiduría japonesa para una vida perfectamente imperfecta. Cuando la autora de este libro, ahí este libro que lo ven, no sé si está en español, pero es un libro muy lindo porque mi acercamiento al Wabi Sabi fue hace como 5 años, pero fue desde el lado artístico, fue desde un lado muy específico de qué hacía que el arte fuera Wabi Sabi. Sin embargo, me encontré con este libro cuando la Andre me invitó, y este libro habla mucho más de la vida, de la cosmovisión Wabi Sabi. Y cuenta la autora, Beth, ahí está, Kempton, eh, que ella vivió como 30 años en Japón y que ella dice que puedes pasar una vida entera junto al pueblo japonés y que jamás escucharás la palabra wabi-sabi. Entonces, ¿por qué es un concepto tan importante para los japoneses? Y es que cuando ella les pedía a los japoneses con los que vivía en el Japón rural, no se imaginen en Tokio, sino que imagínense el Japón más rural, ellos no encontraban las palabras. Ella les decía, yo vine aquí para investigar de Wabi Sabi y ellos no sabían cómo explicarlo. Y esto no es porque ellos no lo entendieran, sino porque ese entendimiento de lo que era Wabi Sabi era intuitivo, ya que era algo intrínseco en la manera de vivir la vida de ellos. Y esto, tomen nota porque esto ya nos abre las puertas a esta manera distinta de ver la vida que yo les vengo a presentar hoy. También para los que son de Chile o de Latinoamérica, también hace sentido con la sabiduría ancestral indígena, que a veces es tan difícil pedirle a alguien de origen mapuche o de origen inca o azteca o de cualquier cosmovisión ancestral indígena que te explique realmente cómo ellos ven la vida, porque es algo que va en las venas de ellos, es algo que va por siglos y siglos. Entonces el Wabi Sabi tiene que ver un poco con eso. Pero es tan potente y es tan importante que obviamente el mundo del occidente y personas como Beth, como yo, hemos tratado de traerlo al occidente. En occidente nos acostumbramos a que todo viene con un manual de instrucciones o un diccionario de definiciones. Pero para los japoneses, dice Beth, que se aprende mirando y experimentando, no siguiendo un manual de instrucciones. Y es que para realmente apreciar esta sabiduría japonesa, debemos entender que casi siempre el mensaje de la vida o la verdad o la esencia yace en lo que no se dice. Recuerda mucho también para los que han leído y los que han estudiado el Tao Te Ching. Y aquí llegamos al primer punto que me gustaría hablar hoy día, que es el de la sabiduría versus el conocimiento. Y aprovecho de hacer una crítica al colegio y a la manera en la que se está educando a los niños. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, y eso que fue un colegio bastante moderno y se podría decir liberal, todo el concepto de la educación occidental tenía que ver con aprender, memorizar y luego ir a competir por las notas. Entonces, de alguna manera, a aquellos que acumulaban mucho conocimiento se les beneficiaba con buenas notas. Y aquellos que tal vez buscaban otras cosas, que podría ser la experiencia de la vida, o se les daba remedios para la concentración, o se les catalogaba de peores estudiantes, peores personas. Entonces ya se pueden imaginar, lo voy a dejar hasta ahí, lo que puede llegar a ser en un niño es un modelo un modelo del colegio que prioriza el conocimiento, que es la acumulación de información versus la sabiduría, que es esto que yo les hablaba, que es la experiencia de vida. Entonces ahora les voy a explicar sus orígenes. Vamos a hacer un viaje bastante profundo para llegar a entender el Wabi Sabi, porque si yo les digo simplemente Wabi Sabi, la belleza y la imperfección, es como que yo les diga ámense a ustedes mismos. Es casi igual de vacía la frase. Entonces yo les voy a hacer todo este viaje hacia el pasado y vamos a rodear Wabi Sabi por todas sus murallas y todas sus texturas para lograr entender al final de qué se trata y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de Wabi Sabi? Ya les dije que viene de Japón, pero sin embargo metámonos ahora a las palabras, a los sinogramas, estos japoneses que vemos aquí. Wabi Sabi se originó como dos palabras separadas, eso es importante tenerlo en mente. Wabi es una palabra, que es la que ven a la izquierda, y Sabi es otra palabra, o concepto se podría decir. Son importantes estos conceptos para la cultura japonesa por separado, eso es muy importante. Y entenderlos por separado, que es lo que vamos a hacer hoy día, nos va a permitir ver por qué cuando los juntamos y se transforman en wabi-sabi, se transforman en algo tan fascinante y algo que realmente puede cambiar la vida de uno como lo fue en mí. Wabi
por su lado, trata de encontrar la belleza en la simplicidad, la belleza en la simplicidad, y cultivar riqueza espiritual y serenidad al desapegarse del mundo material. Sabi, por el otro lado, hace referencia al paso del tiempo, la forma en que todas las cosas crecen y se deterioran, y cómo el envejecimiento altera la naturaleza visual de esas cosas. No se preocupen si no entienden ahora, como les dije antes, porque vamos a revisitar estos conceptos como 4 o 5 veces de nuevo en la presentación. Solamente quédense con que Wabi es como la mentalidad de encontrar la belleza en la simplicidad, y Sabi es más una condición física de las cosas, que es esta condición de que todo se deteriora, de que todo es impermanente, de que todo eventualmente vuelve a la nada. Así que quédense con esas dos imágenes, pero no se enfoquen en tratar de como, ay, que era Wabi, que era Sabi, porque no les va a servir, simplemente fluyan. Entonces, y esta frase por favor grábensela porque es la frase clave para todo lo que voy a presentar hoy día. Denme un segundito. Se trata, aquí la pueden leer, se trata menos de qué es lo que vemos y mucho más de cómo vemos lo que vemos. Y aquí llegamos al segundo punto que quiero hablar hoy día, que es el de cambiar el punto de vista. Aquí esta frase nos dice que, la voy a repetir porque es la frase clave para entender todo lo que subyace y todo lo que es la esencia del wabi-sabi de esta cosmovisión. Se trata menos de qué es lo que vemos y más de cómo vemos lo que vemos. Es decir, que la vida pasa por nosotros en cómo la vemos y nosotros podemos cambiar nuestro punto de vista de cómo vemos las cosas. Yo ayer podía pensar algo y mañana puedo pensar algo totalmente distinto y eso es perfecto. Entonces hoy día yo les voy a explicar cómo wabi-sabi es una manera de el cómo vemos las cosas y no es un qué. El wabi-sabi no es un qué. Aquí voy a admitir a alguien que es anfitrión. Entonces el wabi-sabi es eso, es el cómo vemos las cosas. Y por eso vamos a entender al final de la presentación que mi wabi-sabi y tu wabi-sabi, André, Caro, Elizabeth, Clau, Rita y todos los que están aquí, es totalmente distinto porque nadie tiene la verdad. Entonces, ahora les voy a explicar de dónde viene la historia de este concepto que es realmente fascinante, de dónde viene el wabi-sabi, cómo se origina, pero ahora vamos a la parte más historia, la clase de historia. Yo personalmente en el colegio me encantaba la clase de historia. Para los que no les encantaba, lo voy a tratar de hacer entretenido. Para los que les gustaba, les va a recordar ahí segundo medio, puede ser. No sé hace cuántos años fue para cada uno puede hacer el deporte, pero el wabi-sabi dirá que mientras más años atrás sea, más bonito es. Así que ahora vamos a hacer un poco una clase de historia. Se dice que en el 1191, es decir, hace casi 1000 años, desde China a Japón, llegó Myoan Eisai. El nombre realmente da lo mismo, pero es ese señor que ven ahí. Y él llegó a instaurar la primera escuela de budismo zen, con una invitación a Japón a observar la naturaleza y sus constantes ciclos de la naturaleza. Y con esto llegó también la ceremonia del té, que existía en China hace siglos. Aquí destacamos estos dos puntos importantes. Uno, budismo zen. A veces creemos o asumimos que en Japón siempre tuvieron esta mirada de ver la vida como la ve el budismo zen, que es esta contemplación de la naturaleza, pero cabe destacar que este budismo llegó desde China en los años, hace menos de 1000 años. Y lo otro es la ceremonia del té, que también es muy famosa en Oriente, en China y en Japón. Sin embargo, esta ceremonia del té también la trajeron de China a Japón, cuando se empezaron a abrir estas influencias y empezó a llegar esta influencia de la ceremonia del té. Ya van a entender por qué es tan importante el budismo zen y la ceremonia del té en lo que es el wabi-sabi, pero sigan conmigo. Entonces veamos, la ceremonia del té, que se hacía con té verde, y todos sabrán aquí que el té verde tiene propiedades de que nos hacen concentrarnos y no nos quedamos dormidos, además de que tiene muchas otras propiedades para la salud. Esta ceremonia del té se creó en ese entonces como una actividad para que los monjes budistas pudieran quedarse despiertos por muchas horas meditando. Es decir, imagínense estar meditando 6 horas, 8 horas, necesitaban algo que fuera muy simple, que les permitiera poder seguir despiertos. Entonces esta ceremonia del té se creó como simplemente una herramienta para que los monjes pudieran seguir meditando por horas. Entonces, sin embargo, esta ceremonia del té, que era originalmente frugal y silenciosa, que no
no tenía que ver tanto con la ceremonia del té, sino que más con la contemplación, se transformó, y como se transforma todo en la vida, porque la vida es cíclica, y van a ver, y si revisan la historia, todo se vuelve a repetir, se transformó rápidamente esta ceremonia del té en una manera de demostrar opulencia, en una manera de demostrar riqueza por las clases altas en Japón, y los shogunes, los samuráis, con productos de lujo importados desde China. Entonces, hagamos aquí un breve recordatorio para los que también les gusta la historia. ¿Qué estaba pasando? Pasamos de los 1200 ya a los 1500. ¿Qué estaba pasando en el mundo en los 1500? La época de la conquista, la época del oro y la plata. En China era la dinastía Ming, que estaba literalmente, si uno ve la historia, era todo de oro, todo riqueza. O sea, grandes de los vestigios que uno ve hoy día en China, de esta arquitectura magnánima, gigantesca, hermosa, viene de esa era que salíamos como humanidad de este oscurantismo de la Edad Media, y entrábamos a este renacimiento donde empezábamos a encontrar la luz, pero que obviamente rápidamente se transformaba en esta búsqueda de la perfección, en esta búsqueda de la riqueza y de la opulencia. Entonces volvamos entonces a la ceremonia del té, y por qué es tan importante. Viendo entonces de que se había transformado esta ceremonia del té en una demostración de riqueza, en eso, Yuko, a quien ven ahí, quien es el fundador de la ceremonia del té japonesa, vuelve a reescribir los pasos de la ceremonia del té con los ideales de Wabi Sabi, que son los que ya hemos visto, que bueno, lo vamos a ir viendo también en el camino. En ese entonces, y esto es muy lindo, se había hecho costumbre en Japón disfrutar de la ceremonia del té. A ver, tenemos que entender, pongámonos en la posición, porque para nosotros no entendemos que la ceremonia del té, esto es algo que es parte de la vida misma. O sea, tal vez como para uno, digamos, pensamos en tomar once, para los que somos de Chile, para que esté ese como símil, porque tal vez si hablo de la ceremonia del té no se entiende. Digamos que es el acto de tomar once con la familia. En ese entonces, esta ceremonia del té se había hecho costumbre de disfrutar el té en estas vasijas de lujo, mirando la luna llena. Ese era como el evento máximo de placer que tenía y que se había hecho como el canon de lo que se buscaba, así como poder disfrutar de la luna llena con una vasija traída de China de lujo, era como lo más increíble. Sin embargo, Shuko, como le dije, el fundador de la ceremonia del té, en esta nueva reestructuración de la ceremonia de té, le pide a sus discípulos que lo hagan distinto, que observen la luna media llena, y aún mejor que cuando esté nublado. Entonces, Shuko también les pide que abandonen el lujo. ¿Ven esa taza de la izquierda, esa taza china? ¿A qué se asemeja? A la luna llena, ¿verdad? Él le pide que eliminen todo lo que es el lujo, esto que se asemeja a la perfección de la luna llena, y lo cambien por objetos rústicos de artistas locales. Es lo que vemos a la derecha, que se asemeja, como pueden ver, a la luna media, que está detrás de las nubes, que se esconde, que es mucho menos pretenciosa. Ahora, saltémonos al siglo XVI, un siglo más, y les presento estas dos figuras que son clave para entender el wabi-sabi, para entender lo que pasó con esta ceremonia del té. A la derecha tenemos a Toyotomi Hideyoshi, quien era el general de Japón en esa época, y a la izquierda tenemos a Sen-no Rikyū, quien es y se va a transformar en el padre de la ceremonia del té, que va a traer todo lo que aprendió de la persona que les presenté anterior, que se me olvidó el nombre, y se va a transformar y va a sentar las bases para el wabi-sabi desde el siglo XVI hasta el día de hoy. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo hoy día es en gran parte gracias a lo que hizo Sen-no Rikyū, que es el que vemos ahí a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que Hideyoshi le pide a Rikyū, como era en Japón, el alto mando le pedía a las mentes más brillantes, les pedían cosas, que lo pusieran al servicio del país. Resulta que Hideyoshi le pidió a Rikyū que creara una ceremonia del té para unificar al país. Hideyoshi se le conoce como el gran unificador de Japón. Y él le pide entonces a Rikyū que cree una ceremonia del té porque que pudiera unificar a todo Japón. Entonces Rikyū, yendo un paso más allá que el originador de la ceremonia del té en Japón, reescribe la ceremonia y elimina todo lo que no es esencial, y los utensilios que son sacados de artesanos locales. O sea, ya ni siquiera tiene que ver con la luna media llena, con las nubes, no. O sea, es 100% es enfocarse en beber el té y las personas con las que estás ahí. Es más, él invita a la gente
a unas casas donde apenas entra la luz. Entonces reescribe todo de alguna manera para que todos lo puedan hacer. Y aquí vamos llegando un poco, van apareciendo estas como cositas del Wabi Sabi, que es una cosmovisión que permite que si todo el mundo la aplica, podemos vivir todo en paz, a diferencia de la cosmovisión en la que estamos hoy día, que solo algunos pueden vivirla mientras los otros la desean. ¿Qué pasó entonces? Dice el cuento, esta es muy chistosa, que tristemente para Rikyū, Hideyoshi venía de la pobreza máxima. Él pasó de la pobreza máxima a ser el general. Entonces cuando Rikyū le presenta este plan de la ceremonia del té, Hideyoshi creyó que todo era un plan elaborado para reírse de él y de dónde venía. Entonces Rikyū fue condenado a dos opciones, o al exilio, como lo era en esa época, o al exilio, o a suicidarse, que era una manera de morir con honra en Japón. Y Rikyū, entonces, al más puro estilo Sócrates, en un paralelo histórico, como les dije, que la vida se repite, es cíclica, Rikyū decide hacer una última ceremonia magistral de té para luego, ahí mismo, apuñalarse y morir con honor. Entonces Rikyū se transforma en este mártir que cambia la cultura del té y, a ver, recuerden, no es lo que vemos, es cómo lo vemos. Entonces, lleven todo lo que estoy hablando de la ceremonia del té a la vida misma. Entonces Rikyū cambia la cultura del té, de adorar la riqueza a adorar la sencillez. Fue un paso muy audaz de Rikyū y radical, de alejarse de la tradición y la visión general de lo que era lo deseable. Empiezan a hacer conexiones con el momento presente. En una época de austeridad en las masas, porque esto era lo que hacía la clase acomodada o la clase adinerada del momento, pero es que hacía que todo el resto de la masa querían ser como ellos. Entonces Rikyū, en una época de austeridad entre las masas, cuando el general le pide algo para unificar a Japón, él arremete contra esta cultura de exceso y devuelve entonces a lo básico, a la belleza simple, que inspiraba la reflexión de la naturaleza de la vida misma. Sorry ¿Sí? que me ¿Qué pasó? pero que tú quedaste de anfitrión, si puedes silenciar ahí a la Vivi Lluvia que está con el audio que se está metiendo. Perfecto. Sí, se va a la lluvia. Y podría dejar a la Andrea de confitriona, no sé si se puede. Te voy a decir, si te hago confitrión a ti, Benja. Ah, mami, perfecto. Ah, yo no, no, porque este Zoom está sin opción de confitrión. Sí, Perfecto. Pero ahí me avisan nomás. O sea, ya. mejor eso, silenciense todo mejor. Ya. Ya. Seguimos entonces. Ceremonia del té, budismo zen. Esos dos son clave para entender el contexto histórico y de cómo llegamos a que este wabi-sabi sea algo intrínseco, como les expliqué al principio. Es algo que corre por las venas de los japoneses, no es algo que ellos pueden llegar y explicar, porque viene de hace 1000 años, viene de esta cultura de la contemplación de la naturaleza y de los ciclos naturales de la vida, y por el otro lado viene de no recordar, sino que retorno a la sencillez. Veamos ahora entonces los dos conceptos por separado. Partamos con wabi. Denme un segundito aquí. Partamos con wabi. Entonces, metámonos de lleno al mundo de wabi. Como les dije antes, es importante entender los conceptos por separados para luego juntarlos y hacer la explosión del wabi-sabi, la explosión hermosa. Entonces, aquí, wabi originalmente estaba conectado con la pobreza, la insuficiencia y la desesperación. Recordemos, por favor, de que los sinogramas en la cultura oriental no tienen un sentido literal como la A, la B, la C, la D, sino que van cambiando a medida de cómo lo vemos, a medida de la realidad de la gente y cómo lo vive. Entonces, es interesante pensar cómo este sinograma del wabi fue cambiando de sentido. Como término estético, que es importante porque hoy día si ustedes buscan wabi-sabi en Google les van a aparecer el diseño interior wabi-sabi, que es como este diseño interior rústico. Sin embargo, o sea, eso, como término estético, la belleza de wabi-sabi entonces está en su tono de oscuridad. Se podría decir que es una belleza sublime entre las duras realidades de la vida. Y eso es importante porque en el wabi-sabi se acepta que la vida tiene realidades duras. Y se trata de encontrar entonces la belleza que no es evidente. Como escribía el monje budista Yoshida Kenko, preguntaba, ¿debemos mirar las flores primaverales solo cuando florecen? ¿O la luna solo cuando está llena? La belleza no solo es evidente en lo alegre, lo ruidoso y lo obvio. Wabi implica una quietud,
calma, con un aire de elevarse por encima de lo mundano. Es importante no confundir quietud, sencillez con lo mundano. Hay que elevarse por sobre lo mundano para admirar la sencillez. Es una aceptación de la realidad y la percepción que viene con eso. No sé si vieron a Sergi Torres en el Seminario del Amor. Esto es algo muy metafísico. El wabi-sabi es algo esencial, es algo que te pide, es encontrar es aceptar la realidad de la naturaleza misma como lo es salirse y mirar la vida como es. Nos permite darnos cuenta de que cualquiera sea nuestra situación, hay belleza escondida en alguna parte. Wabi puede describir el sentimiento generado al reconocer la belleza que se encuentra en la sencillez, en lo simple. Es esa sensación tranquila de satisfacción que se encuentra lejos de las trampas de un mundo materialista. Me imagino que cualquiera que vive dentro de la urbe, cuando sale de la urbe, encuentra una paz que no tiene cómo explicar con palabras. Bueno, el wabi-sabi tiene que ver un poco con eso. En una última instancia, el wabi, recuerden que estamos viendo el concepto de wabi, es tener una mentalidad de apreciar la humildad, la sencillez y la frugalidad, que es la vida simple, como ruta hacia la tranquilidad y a la alegría. Es apreciar estas tres cosas, la sencillez y la frugalidad, como ruta hacia la tranquilidad y a la alegría. El espíritu de Wabi está profundamente conectado con dos ideas. Uno, aceptar que nuestras verdaderas necesidades son simples. Sí, a veces queremos creer de que queremos tantas cosas, no. El espíritu de Wabi dice nuestras verdaderas necesidades son simples. Y dos, nos dice que hay que ser humildes y agradecidos por la belleza que ya existe justo donde estamos. Metámonos ahora de lleno al mundo de Sabi, que es en la otra cara de la moneda, que juntas hacen el wabi-sabi. Sabi, entonces, por su parte, significa antiguo o de elegante sencillez, que también se puede traducir como tranquilidad. Este sinograma también, recuerden lo de los sinogramas, que son dimensiones de información que nos entregan, está también conectado a la soledad. Y otra tercera dimensión que se le puede sacar a este sabi hace referencia al proceso de oxidación, de pudrición o de mostrar signos de envejecimiento. Con el tiempo, lo que es lindo, que es lo que les explico, la palabra sabi ha llegado a comunicar la belleza profunda y silenciosa que emerge con el paso del tiempo. La belleza profunda y silenciosa que emerge con el paso del tiempo. Y recuerden la frase que les dije antes, se trata menos de qué es lo que vemos, es decir, mucho menos de qué es lo que vemos, sino de cómo es que lo vemos. Esa es la frase clave para entender esta cosmovisión. Y esto es importante. Sabi es una condición creada por el tiempo. Condición creada por el tiempo, no por la mano humana. Hoy se usa mucho, como les dije, en el diseño interior, como pueden ver en esa fotito al lado, se usa mucho en el diseño interior el concepto wabi-sabi, como una manera de traer lo rústico dentro del hogar. Pero el sabi es una condición que se da por el paso del tiempo, no por la mano humana. No significa que no podamos embellecer nuestros lugares con una estética inspirada en wabi-sabi. Sin embargo, es importante entender que este concepto del sabi es la condición del paso del tiempo. Entonces, si bien sabi es una condición que hace referencia al paso del tiempo cómo se manifiesta en lo objeto físico. Voy a repetir, entonces, sabi hace referencia a la condición del tiempo en el objeto físico, si se oxida, si se ve, a veces cuando tenemos una mesa por mucho tiempo, que tiene distintas cositas que se ven. Ese es el sabi, es lo que se ve del paso del tiempo. Sin embargo, como todo en la cultura japonesa, está el mensaje subyacente. Y es que mientras más tiempo algo ha existido, más valor trae por la vida misma que contiene. O sea, mientras más algo ha estado vivo, más sabiduría trae, más valor tiene. Y esto, entonces, sabi es una representación de la forma en que todas las cosas evolucionan y dejan de ser lo que naturalmente puede evocar, es verdad, puede evocar este sentimiento como de tristeza, porque sabemos que venimos de nada y que vamos a terminar en nada. Entonces es importante saber de que este wabi-sabi contiene un poco de añoranza, contiene un poco de tristeza, que es parte de la vida, esta realidad imposible de cambiar, de que venimos de la nada y que vamos a la nada.
sea, el Sabi trae eso. La belleza de Sabi nos recuerda nuestra propia conexión con el pasado y el ciclo natural de la vida y nuestra propia mortalidad. Y aquí llegamos a un nuevo punto que quería tocar, que es el de repensar nuestra vida por completo y qué significa la condición de viejo. Para los que estuvieron en el seminario del amor, ahí Adela Herrera hizo una charla sobre la sexualidad en el adulto mayor, que fue muy esclarecedora, porque nos hacía repensar de qué significa ser viejo. Soy viejo, me pongo entonces al servicio de mis hijos y de mis nietos. Y también para los jóvenes, si yo veo a alguien viejo, un anciano, un adulto mayor, ¿qué veo en él? En él tengo que ver esa condición de sabia, esa condición de sabiduría, de vida misma, de que la vida ha fluido por esa persona, da lo mismo lo que ha hecho. No es el qué, es el cómo. Esa persona ha vivido durante 70, 80, 90 años y esa persona tiene vida, tiene mucha más vida que lo que tengo yo y de esa persona yo puedo aprender mucho más. Lo mismo con los objetos, lo mismo con los objetos. Llegó el momento entonces de la fiesta, de unir ambos conceptos, Wabi por un lado y Sabi por el otro. Aquí va la frase, la segunda frase más clave de todas, entendiendo entonces que Wabi es esta mentalidad y que Sabi es la condición física. Unámosla. Es el corazón Wabi el que reconoce la belleza Sabi. O sea, el Sabi es algo inherente a la realidad. Las cosas van y vienen, envejecen naturalmente, es el ciclo natural de la vida. Pero el Wabi es una mentalidad de reconocer eso como bello. Entonces, recordemos, Wabi se refiere a nuestro libre albedrío de elegir dónde ponemos nuestra mente. Y Sabi se refiere a esa inevitable e innegable cualidad perecedera de la naturaleza. Y esto es fascinante. La esencia de su enseñanza se remonta a los siglos, como le dije, casi que un milenio, pero el término combinado Wabi-Sabi solo surgió hace menos de 100 años, como el resultado del occidente de comprender lo que subyace a la psicología de los japoneses. Es decir, se necesitaba una etiqueta para lo que la gente siempre había sabido, para lo que los japoneses siempre habían sabido. Se necesitaba ponerle una etiqueta que a nosotros, los que nos gustan los manuales, pudiéramos empezar a comprender lo que significa vivir la vida desde esta mirada, desde este punto de vista. Y es que Wabi-Sabi va más allá de la belleza de cualquier objeto o entorno, como lo vemos aquí y como lo van a ver hoy día, que se usa mucho el Wabi-Sabi en el diseño interior, que a mí personalmente me fascina, pero no tiene que ver con eso, sino que va mucho más allá. Wabi-Sabi es un sentimiento y es intangible. El Wabi-Sabi mío, como les expliqué, no es el mismo que el de ustedes, porque cada uno de nosotros experimenta la vida de distinta manera. Sentimos este Wabi-Sabi cuando entramos en contacto con la esencia de la auténtica belleza, la que no tiene pretensiones, es imperfecta y por tanto es mucho mejor. Y lo voy a repetir, porque es muy importante. Wabi-Sabi es la respuesta a la naturaleza de la vida misma. Es decir, no impongo mi realidad sobre la vida, yo la vivo. Que no tiene pretensiones esta vida misma, que es imperfecta, y es eso lo que la hace mucho mejor. Y aquí llega un nuevo punto que quería tocar, que es que nosotros estamos al servicio de la vida y no viceversa. Nosotros estamos para que la vida fluya por nosotros y no para que la vida se ponga a disposición de nosotros. Nosotros nos ponemos como instrumento al servicio de la vida. Lo que hay que hacer un hincapié aquí, a veces decimos yo me pongo al servicio, pero lo mezclo con un deseo de ser alguien. No se trata de eso. Se trata de ser literalmente como lo es el árbol y como lo es el animal, seguir tu propio flujo. Puede que en tu camino esté el camino de ser el siguiente Dalai Lama, pero puede ser que en tu camino tampoco sea eso. Y entonces se trata de conectarse con la naturaleza misma de nuestra vida. Ese es el Wabi-Sabi. Para nuestros cerebros occidentales diseñé esto, las 10 enseñanzas del Wabi-Sabi, que yo creo que un japonés me mataría, porque no se trata de eso, pero para nuestro cerebro occidental definí las 10 enseñanzas que me dejan a mí el Wabi-Sabi. 1. El mundo se ve muy diferente cuando aprendes a verlo y experimentarlo desde tu corazón. Por eso era la meditación del principio. 2. La verdadera belleza no reside en las cosas, sino en la naturaleza misma de la vida. 3. Todas las cosas, incluida la vida misma, son impermanentes, incompletas e imperfectas. Aunque nos guste decir yo soy perfecto porque soy imagen y semejanza, la verdad
es que por algo se nos mandó en este cuerpo, en este avatar de carne, a la tercera dimensión a experimentar la imperfección para aprender. Porque si todo fuera perfecto, no aprenderíamos nada. Si todo fuera perfecto, no nos moveríamos porque no tendríamos que hacer nada. Es más, para los que han estado en alguna vez, en algún momento de contemplación y de meditación, se van a dar cuenta que surge este sentimiento de no querer hacer nada, de no querer aprender nunca nada más, de simplemente quedarse ahí. Pero para algo está diseñado este planeta. Para algo se diseñó imperfecto, para algo se diseñó con los ciclos de la naturaleza, para aprender y acumular sabiduría, no conocimiento. Número 4, Número 4, Wabi Sabi es un reconocimiento a los frutos de un vivir sencillo, lento y natural. 5, Wabi Sabi nos invita a cambiar la planificación estratégica por la sensibilidad. Wabi Sabi nos invita a tomarnos el tiempo de prestar atención. Wabi Sabi nos invita a experimentar el mundo estando verdaderamente en él, en lugar de juzgarlo desde fuera. Wabi Sabi nos invita a estar disponible a los pequeños detalles, cultivando, el deleite por estos pequeños detalles. Wabi Sabi nos invita a vivir la versión más auténtica e inspirada de nosotros mismos. Y finalmente, lo más importante, Wabi Sabi nos invita a dejar ir la perfección y aceptarnos tal y como somos. Y yo sé que esta frase es una frase muy magnánima y suena muy potente, y como les dije, es tan importante entender la cosmovisión Wabi Sabi para poder llegar a comenzar a entender qué significa dejar ir la perfección y aceptarnos tal como somos. Porque si yo trato de dejar ir la perfección y aceptarme tal como soy, y sigo tratando de vivir dentro de los paradigmas, del status quo, de lo que se supone que tiene que ser, nunca lo voy a lograr. Entonces, primero tenemos que repensarlo todo antes de poder empezar a pensar en dejar ir la perfección y aceptarnos tal como somos. En otras palabras, Wabi Sabi es un estado del corazón. Es una profunda inhalación y una lenta exhalación. Es ese pulso que se siente en aquel momento de real apreciación. El momento perfecto, y aquí es en el único lugar en la historia, en la vida, en esta dimensión en la que nos toca vivir, que existe. Es el momento perfecto presente en un mundo imperfecto e impermanente. Es en el momento en que me doy cuenta de que el mundo es imperfecto e impermanente cuando logro conectarme con el momento presente. Y ahí es donde encuentro la perfección, ahí es donde me conecto con lo divino. ¿Por qué es relevante hoy el Wabi Sabi? Y con esto vamos terminando. Vivimos en una época de algoritmos de control mental, de propaganda e información de todas partes. Y aquí se van a dar cuenta que cambiaron las imágenes, ya no están estas imágenes suaves como las que les estaba mostrando, ahora los quiero molestar con los colores. Desde el momento en que nos levantamos de la cama hasta el momento que nos vamos a acostar, recibimos mensajes sobre cómo debemos lucir, vestir, comer, comprar, cuánto debemos ganar, a quién y cómo deberíamos amar, y cómo deberíamos ser padres, hijos, abuelos, hermanos, ciudadanos, en qué pensar, todo. Muchos de nosotros probablemente pasamos más tiempo pensando en la vida de otras personas que invirtiendo en la nuestra. Puede que no, esta imagen que ven aquí me ha pasado, y es muy fuerte. Agréguenle esto, el ritmo al que se nos incita a funcionar, en el que este mundo nos llama a funcionar, y no es de extrañarse que muchos de nosotros nos sintamos abrumados, inseguros y agotados. Aún más, estamos rodeados de luz artificial, esta luz blanca, que no tiene nada que ver con el ciclo del sol, porque el sol al amanecer es amarillo, naranjo, luego se pone blanco y luego vuelve a otros colores. Ese es el ciclo natural de nosotros. Deberíamos estar durmiendo cuando está de noche y despiertos cuando está de día, pero no, esta luz artificial que nos rodea en nuestros hogares, tiendas, oficinas, teléfonos y computadores nos tiene totalmente desconectados. Estamos además estimulados y obsesionados con la productividad. Ahí ven al pulpo, como yo y la Andre nos llamamos, tratando de hacer todo lo posible, lo que está causando estragos en nuestro sistema nervioso, en nuestra capacidad para dormir y en nuestra salud. Y estamos pagando el precio de haber desterrado de nuestras vidas la pausa y la observación a favor de la velocidad y la eficiencia. Nuestros ojos y nuestros corazones están cansados, ya no dan más de este estilo de vida. Y aquí está lo más fuerte: regalamos gratuitamente el más preciado de nuestros recursos, nuestra atención. Y al hacerlo nos privamos del regalo que ya está aquí en el momento presente. Mira, yo no sé cómo ni cuándo pasó esto, porque yo nací hace 26 años, pero en algún momento
A alguien inició el rumor, a alguien se le ocurrió de que la felicidad radicaba en la acumulación de cosas, de dinero, de poder y de estatus. Todo eso, además, mientras nos vemos jóvenes, bonitos, delgados. Este deseo afecta nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones y la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos, sin mencionar el impacto que tiene en el planeta. Y aquí está la verdadera ironía de la manera en la que estamos viviendo. Lo que buscamos exteriormente es a menudo muy diferente a lo que anhelamos interiormente. Por eso vuelvo a hacer la imagen para los que viven en la urbe y salen a la naturaleza. ¿Qué sienten ahí? ¿Qué sienten? No, es que la naturaleza me hace sentir. ¿Por qué creen que los hace sentir así? Hemos llegado a un punto hoy día en el que tenemos que hacer una pausa, en el que tenemos que darnos cuenta y decidir por nosotros mismos qué es lo que realmente importa. Wabi Sabi viene entonces desde Japón a ayudarnos a hacer esto, lo que hace que esta enseñanza centenaria sea más relevante que nunca en la actualidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos de aquí en adelante después de esta charla? La esperanza de una nueva vida surge y la invitación a una revolución silenciosa. Ya no es necesario martirizarse. Esta nueva era nos invita a una revolución silenciosa. Los mártires ya no son necesarios, ya tuvimos suficiente. Tuvimos suficientes Sócrates, tuvimos suficientes Riccius y tuvimos suficientes Jesús. Ellos ya se sacrificaron por nosotros y hoy día nos toca disfrutar de la vida simple, de la vida sencilla, en una revolución silenciosa, silenciosa, que no va a la afrenta, que no va a juzgar a los demás. Y aquí, para nuestro cerebro occidental, vamos con 5 puntos. El gran llamado es, no sé por qué dije 6, 5. El gran llamado es, 1, a deconstruirse y eliminar el deseo de ser, para recuperar nuestra capacidad innata de vivir en constante asombro de la vida y simplemente ser. 2, a desintoxicarse de información para recordar y ser un canal limpio en que la vida misma fluye y nos maravilla con su esencia. 3, a abandonar paradigmas religiosos, sociales, políticos y económicos que lo único que hacen es limitar nuestra manera de ver la vida y nos hacen juzgar todo dentro de lo que está bien y está mal, de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que puedo comprar y lo que no puedo comprar. 4, a encender nuestra llama interna para irradiar la luz a todos los seres vivientes sin pretensiones de ser nada más de lo que somos. 5, a crear comunidad y a tener una red de apoyo, a crear una nueva familia. Si tu familia de sangre no te apoya, está bien, no tienes que irte en contra de ellos, pero sí tienes el impulso, la necesidad de construir una nueva familia. O sea, en la era en la que estamos nos llama a construir una nueva familia y a eliminar este paradigma de que mi familia de sangre es lo más importante en mi vida. Sí son importantes, pero si no están en la misma sintonía con tu corazón, no significa que los tengas que criticar, juzgar, ni nada. Simplemente amarlos con compasión, pero unirte en sintonía con personas que vibran como tú. Y eran 6, po. Por último, aprender herramientas esenciales para la vida misma. Parece absurdo que estamos volviendo a lo esencial, a lo más sencillo. Crecer alimento, construir, reciclar, meditar, ejercitarse, entretenerse sin tecnología. Por último, no sé si han visto en las noticias la locura que están con las criptomonedas. La criptomoneda va a ser un paso del dólar, de la plata, pero no es el último paso. El último paso es tener una moneda de cambio humana, la crianza, ser un profesor, el desarrollo tecnológico, la fuerza bruta, empezar a desarrollar esas herramientas que nos pueden dar moneda de cambio, porque imagínense que sucede que, no sé, voy a ponerme el caso específico de que hay fuerzas oscuras que nos quieren dominar y nos quieren controlar, por decir. Sin teorías conspiracionales, da lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero salirme de alguna manera de esta matriz que nos tiene atrapados y quiero vivir la vida misma? Voy a tener que aprender herramientas claves, voy a tener que aprender herramientas que me permitan vivir sin la necesidad de depender de que alguien me diga cuánto vale ese papel que tengo en el bolsillo o cuánto vale ese número que aparece en una pantalla que se llama criptomoneda y que no tengo idea lo que significa. Entonces, es decir, y para cerrar, y esta es la última diapositiva, menos cosas, más alma, menos prisa, más paciencia, menos caos, más calma, menos consumo masivo, más consumo local, menos complejidad, más claridad, menos juicio, más perdón, menos apariencia, más verdad, aunque duela, menos resistencia, más resiliencia, menos control, más entrega,
menos cabeza y más corazón. Muchas gracias.